Wait just a second. Hola, buenas tardes. Disculpe a todo el mundo, pero empezamos por error el broadcast y tenemos que esperar también a la moderadora de esa sesión, Carmen Serrano, mi colega. Entonces voy a cerrar un rato el micrófono y empezamos en algunos minutos. Muchas gracias. Alberto, your screen is shared and everybody can see your screen, and but it's good. It means it works. So the same that I say to the audience, I'm going to turn off our microphones, and I will turn them on again in a few minutes when Carmen will join us. Thank you very much.
¿Alesia? ¿Alesia? Y sí, Carmen, el broadcast ha empezado, entonces todo el mundo puede escucharnos. Ah, perfecto. Y cuando voy a cerrar mi micrófono y cuando quieres puedes empezar. Vale, perfecto. Gracias. Y también a Alberto no veo más. Espera, ¿Está Alberto? sí. Sí, Y perfecto. solo está Alberto, perfecto. Puedo ver yo ahora tu pantalla y voy a cerrar mi micrófono y cuando quieres ustedes puedes empezar. Buenas Vale. tardes. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión formativa. Mi nombre es Carmen Serrano y soy técnico de comunicación del proyecto Bridging the Gap. Antes de comenzar, os recuerdo que, al igual que el resto de nuestras sesiones, el módulo de hoy está siendo subtitulado en directo. En el cuadro de chat os compartiré de nuevo el enlace para acceder a los subtítulos y con el que simplemente tenéis que copiarlo y pegarlo en un navegador para acceder a la transcripción en directo. Bueno, permitidme un momento para explicar qué es Bridging the Gap a aquellas personas que no hayan asistido a las sesiones previas. Bridging the Gap es una iniciativa financiada por la Unión Europea, coordinada por FIAP, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, en asociación con 3 agencias europeas de cooperación para el desarrollo, la española, la italiana y la austriaca. Además, también participan en el proyecto 2 ONGs internacionales, que son el Foro Europeo de la Discapacidad y el Consorcio Internacional de Discapacidad y Desarrollo. El objetivo general de este proyecto es contribuir a la inclusión socioeconómica, la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad en países de renta media y baja. Uno de los objetivos generales del proyecto es transversalizar el tema de la discapacidad en cooperación internacional. Y para ello está utilizando varias herramientas. Una de ellas es este ciclo de formación sobre discapacidad y desarrollo, que se está realizando en el marco de la Estrategia de Gestión del Conocimiento del proyecto. Ya hemos realizado 5 sesiones. La sesión de hoy, titulada Legislar por los derechos de las personas con discapacidad, es la 6ª y con ella llegamos al ecuador del ciclo formativo. Aquellas personas que se hayan perdido alguna de las sesiones, les recuerdo que pueden encontrar las grabaciones de todos los webinars anteriores, tanto en la web del proyecto como en nuestro canal de YouTube. Para la sesión de esta tarde, contamos con Alberto Vázquez, quien nos va a dar una visión general de la legislación y las políticas compatibles con las normas internacionales de derechos humanos que deben adoptarse para crear el entorno necesario en el que se incluyan los derechos de las personas con discapacidad. Alberto Vázquez es coordinador de investigación en la Oficina del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es abogado de formación y tiene un máster en Derecho y Política de Discapacidad por la Universidad Nacional de Irlanda. Alberto ha trabajado también en la Oficina del Defensor del Pueblo Peruano y en el Congreso Peruano en temas relacionados con discapacidad. Asimismo, ha sido asesor de varias agencias de Naciones Unidas. Por lo que podéis ver, cuenta con una amplia experiencia en la armonización jurídica. Sin más, le doy la palabra a Alberto. Buenas tardes, Alberto. Sí, buenas tardes con todos y gracias por la invitación a participar en este espacio. Lo que voy a tratar de contarles en unos 40 minutos para tener un poco de espacio para la discusión y las preguntas y algo de conversación es los puntos que me parecen relevantes conocer y entender cuando hablamos de armonización legislativa, ¿no? Cómo reformamos los marcos normativos para implementar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y voy a tratar de utilizar un poco también mi experiencia en procesos de reforma. He estado vinculado a varios procesos de reforma normativa para implementar la Convención en el Perú y creo que hay algunas lecciones de las buenas y de las malas que podría compartir. Pero digamos, la primera pregunta es, el primer punto es
que creo que hay que recordar que hay una obligación de los estados de implementar los tratados, ¿no? Es decir, desde al ratificar o acceder a un acuerdo internacional o un tratado, los estados tienen una obligación de implementarlo, ¿no? Y esto parte del Convenio de Viena, pero en realidad está incorporado en todos los acuerdos internacionales como una cláusula clave, ¿no? Y es importante recordar que en materia de derechos humanos hay tres grandes obligaciones, que una es respetar el derecho, es decir, abstenerse de interferir en el disfrute de un derecho. La segunda es proteger, impedir que otras personas interfieran en el disfrute del derecho. Y finalmente, realizar, adoptar todas las medidas necesarias para lograr la plena efectividad del derecho. A veces, cuando pensamos en términos de reforma legislativa, nos quedamos en el nivel de respetar o nos quedamos en el nivel de proteger. Muy pocas veces pensamos en la ley como un mecanismo para la realización de los derechos humanos, como un mecanismo que va a facilitar el ejercicio de derechos. Y esto está muy vinculado con el tema de discapacidad, porque en muchos casos los derechos se ven como aspectos negativos, prohibir al Estado que interfiera en nuestras vidas. Pero en realidad, cuando hablamos de personas con discapacidad y otros grupos, cuando hablamos de inclusión, lo que necesitamos de hecho es un derecho que promueva cambios estructurales, un derecho que abra oportunidades, que funcione no solamente como un escudo, sino también como una espada. Entonces creo que eso es importante tener en cuenta, ¿no? Que estamos hablando de respetar, proteger y realizar el derecho. Pero bueno, llegando al punto, ¿qué es la armonización legislativa? Es el proceso de adecuar el marco normativo interno a las obligaciones contraídas internacionalmente, como las que están en la Convención. Y esto incluye, por supuesto, derogar leyes y reglamentos, modificar algunas leyes y reglamentos, pero también aprobar nuevas leyes y reglamentos, ¿no? Algo muy común es pensar en el proceso de armonización legislativa como reemplazar la ley de discapacidad actual por una nueva ley general de la persona con discapacidad, una ley especial, cuando en verdad significa buscar la armonía de todo el sistema normativo a las obligaciones contraídas por el Estado, ¿no? Y en el caso concreto de la Convención, el artículo 4 de la Convención ordena expresamente adecuar el derecho interno para hacer efectivos los derechos reconocidos en el tratado, ¿no? Y esto incluye adoptar medidas legislativas para respetar, proteger y realizar los derechos, es decir, habrá que modificar el marco normativo, habrá que derogar algunas leyes y reglamentos que sean discriminatorios contra las personas con discapacidad, y nuevamente, yo creo que muchas veces pasamos por alto, y vamos a regresar sobre eso, la existencia de leyes que son discriminatorias, aparentemente neutras, pero discriminatorias contra las personas con discapacidad. Y finalmente, algo importante que la Convención hace expreso es la obligación de abstenerse de aprobar leyes que sean incompatibles con la Convención, ¿no? Por ejemplo, muchos países están discutiendo actualmente la adopción de leyes de salud mental. Y claro, a veces no pensamos que algunos de los elementos de las leyes de salud mental pueden ser contrarios a los derechos de las personas con discapacidad psicosocial o discapacidad mental. Entonces, es importante recordar que también hay una obligación de abstenerse de adoptar nuevas leyes que sean incompatibles con la Convención, ¿no? Entonces, básicamente estamos en la lógica de adoptar nuevas leyes, derogar leyes y también modificar leyes que existan. Pero hay dos cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de reforma legislativa, que es la primera, que en algunos países la Convención ya está incorporada en el marco normativo desde que se ratifica. Eso es lo que llamamos sistemas monistas. Hay países, como de hecho son Ecuador y Paraguay, y la mayoría sistemas germano-románicos, sistemas civilistas, que básicamente al ratificar la Convención ya es parte del ordenamiento nacional y en teoría el sistema de justicia ya podría exigir la implementación de la Convención y uno podría ir a demandar su implementación, ¿no? Y hay otros sistemas más bien dualistas, que es la mayoría anglosajones, que requieren que formalmente el Estado diga estamos incorporando la Convención al derecho interno.
estos sistemas tienen ventajas y desventajas, pero lo que es importante recordar acá es que no basta con ratificar la convención, hay una obligación de asegurar la adopción de legislación que permita su real implementación, ¿no? Por el gobierno y por el sistema de justicia. Y el otro tema importante a recordar es la jerarquía de los tratados. ¿Por qué? Porque hay países en que los tratados tienen rango constitucional. Y entonces, claro, cualquier ley que sea contrario al tratado va a ser cuestionada porque es contrario al bloque constitucional, pero hay países que a los tratados les dan un rango incluso inferior y eso va a generar algunos problemas en el momento en que, por ejemplo, tu constitución sea contraria a lo que dice el tratado, ¿no? Entonces, es importante asegurar en los procesos de reforma legislativa que entendemos bien qué jerarquía se le está dando a la convención, porque eso nos va a ayudar a cuestionar luego leyes que puedan ser contrarias a la convención. Pero bueno, estas son discusiones un poco teóricas y quizás podemos ir a lo más práctico, que creo que es lo más interesante, que es el proceso mismo de armonización legislativa. Y el primer paso en cualquier proceso de armonización legislativa es el examen del marco normativo. Hay que examinar el ordenamiento legislativo nacional a la luz de la convención. Y para esto, lo primero es tener en cuenta el cambio de paradigma de la convención, que acá estamos hablando de todos los derechos para todas las personas, ¿no? Entonces, esto no se trata más de derechos especiales para las personas con discapacidad, no se trata más de poner excepciones, no se trata más de crear sistemas segregados para las personas con discapacidad, sino es inclusión, participación, igualdad de oportunidades. Si no entendemos el cambio de paradigma de la convención, es probable que nuestras reformas, que nuestras normas que adoptemos para implementar la convención tengan el enfoque equivocado. Y entonces, tarea fundamental en cualquier proceso de armonización legislativa es comprender adecuadamente las obligaciones que tiene la convención, ¿no? Y la convención establece tanto obligaciones generales como obligaciones específicas por cada uno de los derechos reconocidos, ¿no? Además de unas obligaciones complementarias como recopilación de data. Entonces, hay que entender bien el contenido de la convención para poder iniciar el proceso. Uno de los problemas más grandes que ha habido en muchos procesos de reforma legislativa es que no se entienden los alcances de la convención. Un ejemplo, a veces los abogados civilistas, los expertos en teoría sobre el Código Civil, no entienden que la convención exige cambiar el Código Civil para reconocer plenamente la capacidad de ejercicio o la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y como no lo entienden, pocos países lo incluyen como parte del proceso de armonización legislativa. Entonces, es necesario un proceso previo de capacitación y comprensión de la convención para poder avanzar. Lo segundo es que este proceso tiene que ser participativo de distintos sectores, participativo de la sociedad civil y del Estado, pero también participativo de las propias personas con discapacidad. Y seguramente lo han conversado en otros talleres, pero la convención es innovadora en este sentido, que realmente obliga al Estado a consultar y a vincularse activamente con las organizaciones de personas con discapacidad en el proceso de implementación de la convención y la adopción de políticas y leyes que estén vinculadas con ellas, ¿no? Entonces, este proceso tiene que ser participativo. Muchas veces, por la costumbre, lo que se suele hacer es crear una comisión, ya sea en el Ministerio de Justicia, en el CONADIS o en el Parlamento, que hace un examen, un experto independiente, y realmente no es un proceso participativo, ¿no? Creo que es importante vincular a distintos sectores, incluyendo las universidades, que son un recurso muy importante en este proceso, pero con la participación activa de las personas con discapacidad, que honestamente en la mayoría de países son las que conocen mejor los alcances de la convención. Y un tercer punto en este proceso inicial del examen es la revisión exhaustiva del marco normativo, ¿no? Insisto, muchas veces nos quedamos en revisar las leyes de discapacidad que muchos países tenemos, sobre todo países de Latinoamérica, tenemos leyes generales
de discapacidad, pero no necesariamente miramos otros marcos normativos. Y acá ponía una lista al azar de esas otras normas a revisar, ¿no? Es decir, hay que mirar si la Constitución está alineada con los principios de la Convención, hay que revisar los marcos antidiscriminatorios, las leyes del consumidor, los códigos civiles son claves, los códigos penales también, porque a veces no lo notamos, pero hay una serie de normas en el Código Penal que suelen ser discriminatorias de las personas con discapacidad, incluyendo la posibilidad de mandar a alguien a una institución por un tiempo indeterminado, a pesar de que si esa persona hubiese sido procesada como cualquier otra persona, seguramente hubiese salido antes. Entonces, hay un montón de normas que son importantes, ¿no?, que revisar, pero a mí me gustaría concentrarme en algunos aspectos claves, porque es una lista muy grande, como verán, de cosas que uno podría revisar. Y lo primero es la definición de personas con discapacidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque es el punto de partida para construir la legislación. Y normalmente en muchos países va a ser el punto de partida para el disfrute de algunos servicios y beneficios. Y la definición de discapacidad que plantea la Convención, aunque es una definición abierta, sí establece un esquema muy claro, que es la interacción entre el individuo y su entorno. Y entonces, una definición que no está alineada con este enfoque probablemente va a tener un enfoque bastante médico y no va a permitir la transformación de las políticas que uno está esperando. Un segundo punto clave es la definición de discriminación que puede haber en la legislación. ¿Por qué? Porque muchas veces la definición de discriminación que se utiliza, discriminación por motivos de discapacidad, es muy limitada. No incluye, por ejemplo, discriminación indirecta. No incluye la denegación de ajustes razonables, que son estas modificaciones o adaptaciones que se pueden hacer en un caso particular para que una persona con discapacidad pueda ejercer un derecho. Entonces, incorporar la definición de discriminación y también el concepto de ajustes razonables en la legislación es clave. Y un punto clave es que además los ajustes razonables no solamente se regulen para el trabajo, que es lo que normalmente se suele hacer. Se piensa en ajustes razonables y se piensa en ajustes razonables para el trabajo, pero en realidad debería ser una obligación general que sirve tanto en educación, que sirve en el acceso a programas sociales, que debería servir incluso en el acceso a servicios bancarios, ¿no? Es decir, pensar más allá del sistema laboral el tema de ajustes razonables. Un tercer punto, el tema de accesibilidad. Accesibilidad en todas sus dimensiones, física, accesibilidad en la información, en las comunicaciones, en el transporte. Eso claramente, para lograr un cumplimiento efectivo, el enforcement, se necesita que esté regulado por ley. Entonces, claro, hay la necesidad de entrar en ese espacio y como decía en la lámina anterior, para eso también, por ejemplo, habrá que revisar los códigos de construcciones, los códigos de edificaciones. No basta poner 4 artículos que digan que los espacios tienen que ser accesibles. Habrá que regular y establecer normas técnicas para su implementación, y eso es parte del proceso de armonización legislativa. Un cuarto punto clave es pensar en todos los derechos. Si uno revisa las legislaciones de la mayoría de países latinoamericanos, por ejemplo, la legislación está centrada en prestaciones sociales y básicamente derechos económicos, sociales y culturales. Derecho a la educación y quizás accesibilidad. Pero muy pocas veces se discute que la legislación, por ejemplo, a veces prohíbe a determinadas personas con discapacidad votar, o que la legislación restringe la capacidad jurídica, o que la legislación a algunas personas no les permite brindar su consentimiento informado en todos los casos, o que la legislación permite que a los niños con discapacidad que pierden a los padres los puedan mandar a una institución. Es decir, hay que pensar en todos los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales. La Convención, de hecho, rompe la lógica de esos compartimentos porque
los derechos están interrelacionados. El derecho a la vida independiente es una mezcla de derechos civil y derecho económico y social, ¿no? Y además, la Convención, por cada derecho, nos plantea tanto acciones negativas, es decir, cosas que el Estado no debe hacer o que debe respetar, pero también positivas. Incluso derechos civiles, como el derecho al voto, obligan al Estado a hacer cosas. Por ejemplo, asegurar que todo el proceso electoral sea accesible, que la información sea accesible, que se establezcan mecanismos para la participación de las personas con discapacidad en el voto. Hay ejemplos muy buenos de varios países en la región, de hecho, promoviendo el derecho al voto, pero lo interesante es que es un derecho civil y un derecho político que requiere acciones positivas del Estado para su cumplimiento, ¿no? Entonces, pensar en eso también cuando hacemos la reforma. El rol del sector privado a veces se olvida, a veces todas las obligaciones están centradas, evidentemente porque el Estado es el responsable, pero no se establece qué pasa si el sector privado discrimina o por ejemplo, deniega el acceso a un niño con discapacidad a la escuela, si una escuela es privada. Entonces, hay que contemplar todos esos supuestos porque la convención es clara. La discriminación tiene que estar prohibida, ya sea por parte del Estado o por parte de cualquier privado, ¿no? Ese es un elemento que se suele olvidar en las reformas, ¿no? Y lo digo por experiencia propia, ¿no? Digamos, en el Perú ha sido muy difícil, hasta la última reforma que se ha hecho, convencer a las escuelas privadas, por ejemplo, que estaban obligadas también a garantizar una educación inclusiva, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo por el nivel de privatización de servicios que hay en la región, por ejemplo, ¿no? Un sexto punto que es importante es el tema de los mecanismos de cumplimiento y sanción. Una ley que no tiene sanciones, ya sea una o varias leyes, probablemente no va a ser implementada y eso es uno de los puntos débiles, de hecho, a nivel global en legislación sobre discapacidad. Hay muy lindas leyes, pero muy pocas se implementan. Esa es la queja de siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que la ley misma establezca mecanismos de cumplimiento y sanción que sean efectivos, que las competencias sean claras, que no se pongan competencias a determinados órganos que, por ejemplo, no los van a poder implementar? Conozco países donde el CONADIS, el SENADIS, depende cuál es el nombre de cada país, básicamente los consejos nacionales de discapacidad, no tienen real capacidad de hacer fiscalización y sin embargo se los pone como responsables, cuando bien podrían hacerlo los gobiernos locales o podrían hacerlo directamente los sectores. Pero en la lógica de que la discapacidad es un mundo compartimentalizado, a veces ponemos responsabilidades en el órgano más débil de todos, ¿no? Entonces es importante pensar en eso al momento de plantear los mecanismos de cumplimiento y sanción. Y finalmente, un punto indispensable en cualquier proceso de reforma es repensar los marcos institucionales. En muchos países hay puntos focales, suelen ser estos consejos, pero claro, ¿cómo ese punto focal realmente es un órgano con capacidades para llevar adelante políticas, para transversalizar políticas, y no solamente es un espacio de discusión de la sociedad civil, ¿no? Y creo que por mucho tiempo hemos tenido esa confusión entre los roles de los puntos focales y básicamente tiene que ser promover la implementación de la convención y de las políticas de discapacidad y no solamente un espacio de discusión. O crear el espacio de discusión también, pero hay que tener un punto focal que se va a hacer cargo de la implementación de políticas. Y no puede ser un sector, es para transversar las políticas. La Convención claramente plantea un mecanismo, por ejemplo, de coordinación. ¿Para qué? Para que todos los sectores del Estado puedan hacerse cargo de este proceso de implementar la Convención. Y además la Convención nos plantea algo nuevo, que es tener un mecanismo independiente de monitoreo y seguimiento. ¿Qué es esto? Es tener una institución, podría ser una Defensoría del Pueblo, una Comisión Nacional de Derechos Humanos, una institución que tenga algo que se llaman los principios de París y que permita darle una mirada independiente
a lo que viene haciendo el Estado en la implementación de la Convención, ¿no? No se trata de nombrar al CONADIS o al SENADIS o a los consejos como mecanismo de seguimiento, sino más bien crear o darle a las comisiones nacionales de derechos humanos un nuevo espacio para este trabajo, ¿no? Muy pocos países lo están haciendo, muchos países se quedan en el poner un punto focal, un punto de coordinación, pero pocos dan el paso siguiente de establecer ese mecanismo independiente de seguimiento, ¿no? Ahora, el proceso legislativo en sí mismo es interesante. Y este es un proceso que funciona muy parecido en muchos países, ¿no? Muchos países que son, digamos, países presidenciales o parlamentarios. Y básicamente cualquier proceso legislativo comienza con una iniciativa legislativa, con una propuesta de ley, con un proyecto de ley. Y son muchos los actores los que pueden presentar proyectos de ley. Lo que es interesante es que estos actores a veces pueden variar. Y entonces lo que hemos visto en algunos países es, por ejemplo, que la legislación permite a los ciudadanos presentar iniciativas ciudadanas, iniciativas legislativas que tienen que ser debatidas en el Parlamento. Eso requiere recolectar firmas a veces, pero es un mecanismo de participación muy útil para procesos como este porque permiten que la propia sociedad civil se apropie del proceso y plantee sus demandas. Algo que también hemos visto, digamos, desde acá, mirando el sistema mismo, es en muchos países los procesos de reforma están planteados desde los distintos partidos políticos, pero como iniciativas multipartidarias. Y creo que esto es algo muy positivo, que es cómo logramos que la discapacidad no sea un asunto de derechas o de izquierdas o de centros, sino un asunto que va más allá de las distintas tendencias políticas, ¿no? Y creo que en eso sí ha habido un avance muy fuerte. Se ven muchos procesos muy difíciles, pero multipartidarios, y creo que eso es positivo. El Ejecutivo también puede tener iniciativa legislativa. Los mismos defensorías del pueblo, las comisiones de derechos humanos en algunos países tienen iniciativa legislativa y podrían ser ellos, por ejemplo, los que planteen, queremos hacer una ley que establezca la obligación de nosotros de hacer el seguimiento independiente de la convención, ¿no? Por ejemplo, eso podría pasar también. Entonces, hay un mosaico ahí muy amplio de opciones de cómo iniciar procesos de reforma. Y luego, claro, una vez que la propuesta está presentada, empezará un debate parlamentario. En algunos países será una o dos cámaras, pero creo que algo que es interesante de ese proceso es qué comisión se hace cargo del debate. Si hay para poner un ejemplo, un proyecto de nueva ley orgánica de discapacidad, ¿qué comisión del Parlamento o de la Asamblea tendría que hacerse cargo? Y lamentablemente en muchos países se hace cargo la Comisión de Salud. Y claro, desde el modelo de la Convención, pues no debería ser justamente la Comisión de Salud. Entonces es importante asegurar también que el Parlamento, que la Asamblea esté preparada para abordar el debate desde una perspectiva de derechos humanos. Sería mejor llevarlo a la Comisión de Derechos Humanos o a la Comisión de Desarrollo Social, dependerá de cada país. Hay países que han creado comisiones ad hoc sobre discapacidad, y creo que eso ha sido muy positivo porque ha permitido tener un enfoque distinto. Pero sin duda hay que sacar el debate de las comisiones de salud, salvo que, claro, sea una ley sobre salud y discapacidad, ¿no? Otro tema que se puede pensar en términos del proceso legislativo es que normalmente se van a pedir opinión o van a recibir opiniones de distintos actores, ¿no? Ya sea que le van a pedir opinión al Ministerio de Economía, al Ministerio de Educación. Entonces es importante pero también a expertos, a la sociedad civil, podrían participar actores internacionales también, se le puede pedir opinión a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre determinada propuesta, o a la propia relatora sobre los derechos de personas con discapacidad, se le puede pedir opinión, pero lo importante es que todos estén a bordo con la propuesta, ¿no? Por experiencia propia, muchas veces los expertos nunca fueron involucrados en el proceso y luego sale una opinión negativa de los expertos y eso puede retrasar el proceso de reforma. Entonces es importante por eso que el examen inicial
sea lo más amplio posible para tener todas las voces más o menos alineadas, ¿no? Igual siempre habrán diferencias y siempre habrán cosas que mejorar, pero es mejor tener a todos a bordo. En el proceso legislativo, además, hay que asegurar, como en el examen mismo, la consulta y participación activa de las personas con discapacidad. Y esto a veces es un problema, porque o no hay organizaciones representativas que sean grandes, que sean lo que llamamos organizaciones paraguas, confederaciones, o esas mismas asumen una representación que no necesariamente tienen sobre todos los grupos. Hay muchos grupos que suelen ser invisibilizados. Se consulta a la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad, por poner un nombre, pero claro, ahí no hay personas con discapacidad psicosocial o personas con discapacidad intelectual, o no hay personas sordociegas, entonces nunca se mete nada sobre el tema. Entonces hay que tener en cuenta que hay que hacerlo lo más participativo posible porque no necesariamente los actores tradicionales representan a todos. Entonces pueden haber otras voces que hay que tratar de contactar y de llevar en el proceso, ¿no? Finalmente, aprobada la propuesta por el Parlamento, es probable que vaya al Ejecutivo. El Ejecutivo siempre tiene poder de veto, entonces es importante que el Ejecutivo también esté de acuerdo con la propuesta para que no tengamos un doble proceso. Y finalmente, si la ley sale, habrá que trabajar los reglamentos, y eso lamentablemente a veces toma muchos más años que aprobar la reforma legislativa, y entonces, si no hay compromiso del Ejecutivo con la reforma, es probable que el reglamento no vaya a salir. Estrategias de armonización legal, y esto nuevamente tratando de utilizar un poco la experiencia del trabajo que he tenido en el Congreso trabajando propuestas de reforma. Creo que una de las preguntas iniciales siempre es, o necesitamos una ley específica de discapacidad, o queremos meter el tema de discapacidad en la Ley General de Salud, de Educación, de Empleo, es decir, ¿cómo metemos el tema de discapacidad en las leyes generales? ¿Y cómo planteamos esto? ¿Una sola ley que haga todo? Eso es lo que le dicen leyes ómnibus, que tienen de todo un poco. ¿O vamos haciendo procesos escalonados donde primero hacemos una ley de discapacidad y luego modificamos otras leyes? Pero es importante, insisto, que no nos quedemos en la ley de discapacidad. Porque además es más importante a veces asegurar, por ejemplo, el principio de educación inclusiva en la ley de educación, en la Ley General de Educación, que en la Ley de Discapacidad, porque evidentemente los que van a utilizar el marco normativo son aquellos que el sector de educación le va a poner más interés al marco normativo en educación que en el de discapacidad. Entonces, hay que combinar esos enfoques, ¿no? Leyes específicas sí, pero también leyes generales. Y luego, a veces queremos hacer todas las reformas de golpe, pero a veces vale la pena postergar algunas reformas. Por ejemplo, en el Perú, cuando se aprobó la Ley General de la Persona con Discapacidad, lo que se hizo fue, no había consenso sobre cómo hacer la reforma del Código Civil en materia de capacidad jurídica. Entonces, lo que se planteó básicamente es diferir esa reforma a un siguiente proceso. Ahora que en el último slide les voy a contar un poquito de ese proceso, porque me parece que es interesante, pero es algo para pensar también, es decir, si vale la pena hacer todas las reformas hoy de golpe, cuando hay cosas que se pueden ir avanzando en el camino. Y luego también eso, pensar que en cualquiera de nuestros parlamentos deben haber hoy en día unas 200 proyectos de ley, por si no miles, de cualquier tema. Y claro, ¿cómo logramos incorporar la perspectiva de discapacidad en esas reformas también? Que no tienen que ver con discapacidad necesariamente, pero todo tiene que ver con discapacidad. Entonces, si mañana en sus países se está discutiendo una nueva ley sobre violencia de género, ¿cómo incluimos la perspectiva de discapacidad en esa ley, ¿no? Es decir, hay oportunidades que están ahí en la mesa y a veces no pensamos que las podemos aprovechar como parte del proceso de implementar la convención. Entonces, para tenerlo en cuenta. Otro problema que a veces existe y que requiere algún estudio es importante mirar la legislación comparada, pero es importante adaptarla al contexto. A veces importamos instituciones jurídicas, ideas
de otros países y no pensamos cómo realmente se van a aplicar en nuestro contexto. Entonces es importante realmente entender bien nuestro ordenamiento y adaptar sin perder los principios básicos, evidentemente, de lo que dice la Convención, eso, ¿no? Es decir, por un lado, no transcribir la Convención porque realmente no suma nada, sino más bien cómo logramos entender cómo funciona la institución en nuestro país. Hay conceptos que no serán los mismos. El mismo concepto de capacidad jurídica, que es un concepto que la Convención usa, en algunos de nuestros países en realidad está dividido entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Entonces habrá que utilizar esos términos también para entender mejor a qué se está aplicando, ¿no? Y entonces hay mucho que innovar en este espacio, pero sí es importante mirar qué está pasando, porque además cada vez más hay más experiencia, más países haciendo reformas. Creo que tenemos un punto de partida bastante bueno ahora en comparación con hace 10 años. Y luego, si vamos a aprobar una ley de discapacidad, para poner un ejemplo, aparte de otras reformas, es importante tener en cuenta los enfoques, porque a veces la legislación se queda en beneficios. Ponemos una cuota de empleo, ponemos el derecho a una bonificación, ponemos el derecho a asistencia, pero no pensamos nuevamente más allá de establecer beneficios especiales a las personas con discapacidad, más allá de promover inclusión. No digo que no sea importante establecer medidas afirmativas, pero a veces cuando solo hablamos de medidas afirmativas y no planteamos nada más, pareciera que estamos perdiendo el enfoque de lo que busca la Convención, ¿no? Que es más bien lograr la transversalización del tema de discapacidad en todas las áreas. Luego, otros países sacan leyes muy cortitas antidiscriminatorias que dicen que no se debe discriminar a la persona con discapacidad y establecen ajustes razonables, accesibilidad, pero nuevamente quizás se pierde un poco el enfoque de la Convención que está más bien hacia la igualdad sustancial, ¿no? Es decir, cómo aseguramos el ejercicio de todos los derechos. Un enfoque antidiscriminatorio es importante, hay que tenerlo, pero se puede quedar muy corto. La experiencia, por lo menos en muchos países, es que con el enfoque antidiscriminatorio vas a lograr la inclusión de algunas personas, pero no vas a transformar tu sociedad. Y lo que necesitamos es transformar nuestras sociedades. Eso es básicamente lo que nos plantea la Convención. Y cierro esta introducción larga sobre el proceso con un ejemplo muy concreto, el ejemplo de mi país. Perú, como muchos países de la región, ratificó la convención temprano. De hecho, fue a fines del 2006, pero digamos, formalmente el 2007. Y ya ese año la sociedad civil empezó a movilizarse y ya había un borrador de iniciativa ciudadana para el año 2008. Es decir, la sociedad civil, las organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones que trabajaban en la temática de discapacidad, todos en conjunto, decidieron recolectar firmas para presentar una iniciativa ciudadana por una nueva ley general de la persona con discapacidad en el Perú. El proceso tomó tiempo porque, claro, había que recoger las firmas, un año recogiendo firmas, recorriendo el país, se recogieron más de 120.000 firmas, se contó con el apoyo de la Defensoría del Pueblo como un aliado, se contó con el apoyo de la Iglesia, medios de comunicación, una iniciativa bastante aspiracional en realidad, con muchas cosas innovativas, y que finalmente entra al Parlamento, llega a la Comisión recién creada de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, mucho debate, y finalmente se adopta 4 años después, en el 2012. Esta ley es muy interesante y de hecho está traducida al inglés porque a la Alianza Internacional de la Discapacidad, por ejemplo, le pareció que era una ley que podría ser modelo para otros países, porque plantea varias cosas que son de las que yo conversaba antes, ¿no? Es decir, la necesidad de adoptar un nuevo marco normativo con el enfoque de la Convención, con la idea de qué es discapacidad, qué es discriminación por discapacidad, pero que también aborda derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, reforma el marco institucional completamente, incluyendo al CONADIS, le cambia las funciones al CONADIS, ahora es una entidad ejecutiva que busca transversalizar,
pero también modifica 8 leyes generales: la ley de radio y televisión, la ley de educación, la ley de salud, la ley de empleo. Digamos, es una reforma bastante ambiciosa la que busca esta ley. Pero la ley no pudo reformarlo todo, y de hecho, el punto más difícil de reforma era el tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. ¿Qué hacemos con el Código Civil? Y aunque se reconoce la capacidad jurídica, la ley lo que hace es crear una comisión especial en el Congreso que se va a encargar de hacer una nueva propuesta para reformar el Código Civil, y entonces establece quiénes participan, incluyendo sociedad civil, establece los plazos, y esa comisión finalmente se crea en el 2014, demoró un poco la creación, pero se creó, y sobre la base del trabajo de esa comisión, este año, el año pasado, perdón, el 2018, Perú aprobó, y creo, si no me equivoco, es el país que ha hecho la reforma más ambiciosa en materia de capacidad jurídica, ¿no? Pero pueden ver el proceso, es decir, son 10 años de proceso para llegar donde se llegó. Y esto solamente hablando de reforma legislativa, imaginen todo lo que va a tomar la implementación real. Entonces también es ser realistas de las posibilidades de las reformas, ¿no? Es decir, puede tomar mucho tiempo una reforma muy bien planteada, pero a la vez se puede hacer escalonadamente, y como decía, hay otras oportunidades que siempre están ahí para hacer reformas. Yo quisiera parar acá porque así podemos conversar un poco y escuchar un poco sus inquietudes respecto al proceso de reforma y el proceso de organización legislativa, y entrar en un diálogo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? Acá está Ignacio. Sí, hola. ¿Sí? Sí, bueno, si tenéis alguna pregunta, podéis dejarlas como siempre en el cuadro de preguntas o en el cuadro de chat, y también en la herramienta de levantar la mano, y os damos paso a través del micrófono, como queráis. Ahí veo que Ignacio está levantando la mano. A ver. Sí. ¿Ignacio? Ahora no. Ignacio, ¿puedes escribir la pregunta? Que no. Sí. Mientras tanto, Alberto, te digo una pregunta que nos ha dejado aquí Alex Molina. ¿Sí? Sí. Y dice, desde Ecuador se ha podido identificar 3 problemáticas graves en la armonización de la legislación de la Convención, a pesar de que es parte del bloque de la constitucionalidad. La primera es la tipificación de la discriminación como delito y la dificultad de recopilar medios probatorios. La segunda, los mecanismos de control a los beneficios específicos para personas con discapacidad frente a la obligación de respetar los beneficios por el abuso de terceros. La tercera, la resistencia de grupos de poder como el del transporte para cumplir con las obligaciones de accesibilidad. En la actualidad están tratando de abordar la reforma de la legislación civil por el régimen de capacidad jurídica. Es más que nada un comentario, no sé si quieres añadir algo a su comentario. Sí, sí, de hecho son buenos puntos, ¿no? Los que levanta, sobre todo el que me parece que da para mucho debate es cuál es el mejor mecanismo para prevenir la discriminación y para sancionar la discriminación contra personas con discapacidad, ¿no? Es decir, muchos países han elegido la vía penal, ¿no? Y claro, el problema con la vía penal es que genera una serie de dificultades, como es los medios probatorios, y lo segundo es que claro, es una responsabilidad que se individualiza. Entonces, mi experiencia, por lo menos mirando legislación comparada
es que los sistemas que han ido por sistemas administrativos de sanción, por ejemplo, comisiones de igualdad que establecen sanciones o marcos de protección al consumidor que establecen sanciones. En Argentina hay un sistema interesante, por ejemplo, de sanciones administrativas, pueden ser mucho más flexibles en términos de investigación y en términos de sanción, porque la sanción no necesariamente va a ser una multa o una pena privativa de libertad que va a estar siempre suspendida porque no va a dar para más, sino que puede ser mandar a alguien obligatoriamente a un curso de capacitación sobre los derechos de las personas con discapacidad, hacer trabajo social, multas mucho más grandes, multas que pueden ir directamente a las empresas, porque muchas veces hablamos de comportamiento de empresas. Entonces hay que repensar un poco las respuestas. A veces pensamos que lo mejor es ir a un juez y que el juez lo va a asustar, pero la verdad es que en nuestros países ir al juez ya es bastante difícil por los problemas de acceso a la justicia. Entonces, quizás necesitamos explorar medios más, más creativos de establecer sanciones por casos de discriminación, ¿no? Quizás algunos casos podrían llegar a la vía penal, aunque de hecho es algo que desaconseja la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, porque es demasiado punitivo, y más bien buscar otros mecanismos administrativos de sanción, ¿no? El tema de transporte es un gran tema. La legislación, lo que en muchos países establece es un proceso progresivo de hacer accesibles, con lo cual todas las renovaciones, por ejemplo, de las líneas, establece una nueva condición de establecer unidades accesibles que se van a ir incrementando, porque lo que sí es evidente es que de la noche a la mañana no van a poner todas las unidades de manera accesible, pero lo que sería imperdonable es que las unidades nuevas, y en muchos países están en procesos de reforma de transporte, no sean accesibles, y deberían serlo todos, ¿no? Y por supuesto la informalidad tampoco ayuda. Muchas gracias, Alberto. Otra pregunta que tenemos es de Fernando Ormaza, que dice que quisiera consultar dos temas que quieren que profundices en ellos. Uno sería el rol del sector privado en la empleabilidad y el otro, dentro de las estrategias de armonización legal, si debemos buscar leyes que no solo den beneficios a las personas con discapacidad, ¿qué otro aspecto deberíamos proponer o buscar? Gracias por la pregunta. El tema del sector privado es un tema, y el empleo es un tema difícil. Muchos países tienen sistemas de cuota, pero muchos países a la vez tienen un nivel de empleabilidad muy bajo en general de la población con discapacidad por la falta de acceso a educación, ¿no? Entonces, claro, es difícil lograr cumplir las cuotas, no solamente porque hay discriminación por parte de las empresas, sino también porque a veces no hay, no hay personal con discapacidad que esté capacitado para determinadas posiciones. Y eso es básicamente números. Lo que recomienda la OIT y se ha visto muy efectivo, y alguna vez tuve la oportunidad de discutirlo un poco en una investigación, es que se necesitan muchas cosas a la vez para que el empleo funcione, ¿no? Es decir, las mejores estrategias son cuando tienes, sí, también una cuota, pero a la vez tienes claros mandatos antidiscriminatorios, tienes sistemas establecidos de capacitación para el empleo de personas con discapacidad, sin programas de capacitación que estén vinculados a empresas que puedan luego permitir, si no orientamos bien la demanda, muchas personas con discapacidad requieren servicios de intermediación para el empleo, para que efectivamente puedan encontrar cuál es el nicho o cuáles son los talentos o las capacidades de la persona, porque no todos van a tener un título o una capacitación previa técnica, ¿no? Entonces, los servicios de intermediación han resultado muy efectivos en muchos países para hacer el cumplimiento de la cuota, ¿no? Y de hecho son tan importantes como la cuota en sí misma, ¿no? Hay problemas a veces con la cuota que hay que tener cuidado. Si la cuota es muy estricta, con sanciones muy altas, lo que puede generar también es corrupción. Entonces hay también casos de algunos países
donde los empleadores le pagan a empresas, le pagan a personas con discapacidad para no ir a trabajar. Y entonces no hay que perder la perspectiva nuevamente que lo que buscamos es inclusión. Esto no es un programa de seguridad social. Estamos buscando inclusión en el mercado de trabajo. Entonces, no basta con sancionar, que hay que hacerlo, sino también acompañar los procesos de inclusión. Entonces, eso requiere servicios del Estado. A veces el Estado traslada al sector privado la obligación y el mismo Estado no cumple con la cuota. Entonces, hay que tener una mirada bastante holística al problema para poder resolverlo, ¿no? Me perdí con el segundo punto, perdón. ¿Cuál era? Sí, Alberto. Sí, el segundo es, dentro de las estrategias de armonización legal, si debemos buscar leyes que no solo den beneficio a las personas con discapacidad, ¿qué otro aspecto deberíamos proponer o buscar? Pues inclusión, es decir, solo para poner un ejemplo, nuevamente con la escuela, es decir, ¿qué legislación sobre educación necesitamos? Normalmente antes se te daba el derecho a ir a la escuela especial, digamos, ese paradigma, la convención lo supera y lo que plantea es inclusión, pero inclusión implica, primero, que no te discriminen en las escuelas, que tengas derecho a ir a la escuela más cerca a tu casa. Segundo, que la escuela tenga obligaciones de hacer accesible, inclusivo. Eso no son beneficios, eso es transformar la escuela. Entonces, a veces entendemos, creo, de manera distinta lo que es un beneficio, ¿no? Un beneficio a veces es una bonificación, es una cuota o es una bonificación contributiva, un programa de pensiones, ¿no? Pero hay que ir mucho más allá de eso, ¿no? Hay que ir a leyes que transformen los servicios, que transformen cómo funciona el sector salud, el sector justicia. El acceso a la justicia es un tema clave que muchas veces no se trabaja, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de establecer estas medidas que llamamos medidas afirmativas, ¿no? Para promover la igualdad y que son tratos diferenciados, lo que necesitamos más bien es asegurar accesibilidad, inclusión, participación, todas esas otras cosas que más bien son las que están faltando, ¿no? Sí, gracias, Alberto. Otra pregunta es de Mario Mora, que comenta de tu experiencia del marco legal en Perú, ¿cómo ves el rol de seguimiento y monitoreo de la sociedad civil? ¿Qué recomendaciones podrías darnos de tu experiencia? Y nada, muchas gracias por la exposición. De mi experiencia es que se cometió muchos errores al momento de legislar el sistema de seguimiento y sanciones. En particular, los incumplimientos a la ley, ¿no? Es decir, y eso es lo que decía, para mí una lección fue, no se le puede poner, y se le puso así, porque recuerdo claramente el proceso, porque el CONADIS lo quería tener la posibilidad de sancionar, pero claro, cuando no tiene las capacidades reales de sancionar a nivel nacional. Entonces lo que ha generado es un incumplimiento muy alto y realmente hasta ahora no hay sanciones. Lo que hay es políticas que avanzan, hay cosas que están mejorando, pero lo que no hay es claramente un mecanismo de monitoreo. Entonces, la estrategia que se usó en otros casos, que era poner la obligación en los gobiernos locales o directamente en los sectores, ha funcionado mucho mejor. Yo diría que la ley general de la persona con discapacidad lo que permitió fue, de algún modo, sacar la obligación de las políticas del CONADIS y ponerla en los sectores, y eso permitió que trabajen. Claramente ya el sector salud sabe que ellos están a cargo de hacer todas las políticas respecto de salud, acceso a servicios de rehabilitación, todo eso, sin pasar por el CONADIS, y con lo cual ya lo asumen, pero el marco de sanciones todavía está en el CONADIS, lo cual genera esta fractura entre las políticas y las sanciones. Ahora, el tema de participación, lo que se planteó es, existe en teoría un consejo consultivo en el CONADIS, que es la sociedad civil, pero a la vez lo que existe en la ley claramente es una obligación de consulta. La convención en el artículo 4.3 lo dice claramente, la obligación de consulta y participación, pero la ley peruana lo que ha hecho es
traducirla en una obligación legal muy parecida a la obligación legal que existe en el Perú para las poblaciones indígenas. Es decir, que el Estado está obligado a sentarse con la sociedad civil de personas con discapacidad antes de adoptar una política. El reglamento flexibiliza esa obligación y lo hace virtual, pero digamos, ha sido un mecanismo interesante de presión para lograr que haya más involucramiento de la sociedad civil en los procesos. Y creo que eso sí ha sido muy positivo, ¿no? Pero me parece que lo que tendría que haber pasado es tener canales más formales para promover una participación más amplia, ¿no? Porque nuevamente siguen participando los de siempre y eso creo que es algo que hay que cambiar. Gracias, Alberto. Otra pregunta es de Ignacio Roncagliolo, que dice, desde la perspectiva de organizaciones internacionales o cooperantes, ¿cómo conciliar los intereses de organizaciones de personas con discapacidad y los estándares internacionales cuando las organizaciones de personas con discapacidad, tras ser consultadas, han aceptado un proyecto de ley que no está en línea, o al menos no completamente, con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Pues me parece que desde la perspectiva de un donante o de una agencia de cooperación internacional o de una agencia de Naciones Unidas, la obligación directa es de promover la implementación de la convención y la consulta, ¿no? Es decir, ahora, si determinado colectivo no está de acuerdo con algunos aspectos de la convención, yo creo que lo que va a generar es el retraso en la implementación, pero yo creo que de ninguna manera uno puede perder el norte, ¿no? Es decir, si hay una apuesta, y seguramente esto pasa en algunos países, si hay una apuesta por la inclusión clara de la convención, pero a la vez algún sector de la sociedad civil, de las organizaciones de personas con discapacidad, considera que es mejor la educación especial, porque ellos se educaron en una escuela especial y porque tienen miedo de que lo que va a generar la inclusión es que ya no hayan escuelas especiales, me parece primero que está dejando de lado, por ejemplo, que no necesariamente representan el punto de vista de los niños y de los padres, y que hay principios más grandes como el principio de inclusión y el mejor interés de los niños que tienen que primar, ¿no? Y lamentablemente habrán situaciones donde, más allá de la consulta, no necesariamente las organizaciones van a estar de acuerdo con la decisión del Estado, y creo que la decisión del Estado tiene que estar siempre en línea con sus obligaciones internacionales, ¿no? Eso, y es un proceso en construcción, va a seguir pasando y va a seguir pasando y habrá que seguir insistiendo y conversando, ¿no? Eh, pero tendría cuidado de, de no necesariamente. Sí, yo creo que hay que apostar por la convención, creo que es el punto de partida, creo que la sociedad civil va evolucionando en muchos países y lo que más bien pueden hacer los donantes es ofrecer esa información y mi experiencia personal ha sido que la gente se convence cuando tiene toda la información en la mesa, ¿no? Que este es un paradigma que vale la pena, que no es un retroceso, ¿no? Eh, pero bueno, siempre habrán estas contradicciones también. Gracias, Alberto. Otra pregunta es de Mario Mora. Dice, el desconocimiento de las leyes vigentes y la falta de concientización de toda la sociedad, personas con y sin discapacidad, en el tema de la discapacidad y lo que significa la inclusión, sigue siendo un tema a trabajar continuamente. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Perú en este tema? Lo es, pero también cambia. Es decir, cuando a mí yo me involucro con el proceso de reforma legislativa en el Perú, de hecho, desde la sociedad civil. A mí me contactan las organizaciones para apoyarlos en la redacción de la propuesta normativa de reforma. Y, y el proceso fue largo, es decir, nos tomó un año entre redactar la propuesta y un año y medio, un año más entre recopilar todas las firmas. Entonces, ese proceso fue más valioso que los debates en el Congreso porque permitió
discutir y entender qué quería decir cada cosa, ¿no? Es decir, qué significa ajustes razonables, qué significa educación inclusiva, qué significa protección social, que a muchos les sonaba paternalista. Entonces, yo, yo creo que los procesos de armonización bien llevados, por ejemplo, desde las agencias de Naciones Unidas, desde los donantes y desde las organizaciones, ese es el espacio donde la gente realmente aprende de qué trata la convención, porque es un ejercicio intelectual interesante que es traducir en leyes lo que la convención te dice. Entonces, realmente requiere entender muy bien la convención. Entonces, ese proceso hizo crecer a todos. En 2 años había un lenguaje más alineado con la convención, los que al comienzo estaban más dudosos de algunas propuestas se fueron convenciendo de cuán valiosas eran. Entonces, eso es un proceso constante. Es curioso porque cuando estoy en Perú, cuando converso con las autoridades, es muy claro, además, que el proceso de reforma, como tomó varios años y como generó mucho debate, no hay quien no sepa que hay una ley general de la persona con discapacidad. Entonces, lo primero que te van a hacer en cada uno de los ministerios es, sabemos que hay que implementar la ley de discapacidad y hay cosas que ya las tienen muy... Que lo hagan es otra cosa, pero digamos, creo que hay una conciencia mucho más grande por el proceso mismo. El proceso de reforma permitió levantar el tema de discapacidad en la población y en las autoridades, ¿no? Pero siempre es un proceso en crecimiento. Recordando también la pregunta de Ignacio, ¿no? Un elemento clave en la reforma peruana fue que los donantes que trabajaban en temas de discapacidad y apoyaban a la sociedad civil, básicamente uno de los criterios para otorgar donaciones era que esté alineado con los principios de la convención. Y evidentemente todo lo que hicimos todos desde sociedad civil fue empezar a leer, bueno, qué decía la convención para ver cómo nos alineábamos. Entonces, es interesante ver también cómo desde las propias agencias, de los que manejan el dinero, que a veces son los que financian estos procesos, pueden generar ese incentivo de mirar mejor la convención y alinear todas las propuestas en ese camino, ¿no? Gracias, Alberto. Y ya la última pregunta que tenemos es de Alex Molina, que dice cómo hacer efectivos los mecanismos de salvaguarda para personas con discapacidad severa que no puedan manifestar su voluntad. Pregunta muy, muy compleja, pero buena porque me permite reflexionar sobre ese tema en particular, que es, si hay algo que se ha avanzado menos en el mundo, es la reforma sobre capacidad jurídica, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con aquellos que normalmente creemos que no tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismas o tienen la capacidad de manifestarlas, ¿no? Entonces, tradicionalmente, nuestras legislaciones, casi todas, tienen algo que se llama la interdicción, la tutela o la curatela, que básicamente es un mecanismo para proteger, entre comillas, a la persona y permitir que esa persona funcione en el ámbito jurídico, ¿no? Es decir, que pueda contratar, que pueda aceptar una herencia, que pueda solicitar su pensión. Y esa es un poco la realidad. Algunos países, muy pocos, pero algunos, como Costa Rica y Perú, específicamente en la región, han dado un salto sustancial en ese tema, eliminando la incapacitación, la interdicción, y planteando más bien modelos alternativos de apoyos para la toma de decisiones o para el ejercicio de la capacidad jurídica. En Costa Rica, el modelo es muy sencillo, de hecho, se ha creado algo que se llama el garante de la capacidad jurídica, que básicamente busca asegurar que se respete la voluntad y preferencia de la persona. Si la persona no puede comunicarla, a pesar de todos los esfuerzos, esa persona hará lo posible por salvaguardar sus intereses, siguiendo la voluntad presunta de la persona, y se establece un procedimiento judicial para establecer
salvaguarda, como le llaman, ¿no? En el caso peruano es un poco más complejo y a la vez me parece un poco más interesante. Lo que se establece es varios mecanismos de apoyo. Uno puede establecer un apoyo notarialmente o ir al juez a establecer un apoyo. Puede ser una persona, puede ser varias, puede ser una institución. Uno, en el caso más severo, es decir, en el caso más difícil, donde realmente después de ajustes razonables, apoyos informales, realmente no conocemos qué es lo que la persona quiere, en el caso peruano se establece que hay que ir al juez, pero ese juez establece un proceso para determinar cuál sería la voluntad y preferencia de la persona. Es un proceso completamente distinto, es un proceso para investigar qué es lo que la persona quisiera y cómo asegurar los apoyos para eso. Entonces, es una reforma bastante nueva, de septiembre del 2018, creo que ha establecido un camino a seguir. España está iniciando un proceso de reforma con una propuesta que todavía hay que ajustar y que hay cosas por mejorar, pero que también creo empieza bien. Colombia tiene una reforma esperando de aprobarse bastante buena en el Parlamento, ya está en el Senado. Chile acaba de presentar un proyecto de ley de reforma. Entonces me parece que hay otros países que ya tienen los elementos suficientes para poder plantear sus propios modelos. Mi impresión es que la mejor salvaguarda, el mejor sistema es aquel donde existen muchas opciones, no solo una. ¿Sí? Tenemos que romper esa lógica que teníamos antes, un tutor o un curador, sino tenemos que tener varias opciones donde las personas pueden elegir distintas opciones, ¿no? Pero lo que quería decir básicamente con esta respuesta es, hay modelos, ya hay respuestas, es cuestión ahora de ver cuál es el que mejor se ajusta a nuestras realidades nacionales, ¿no? Pero no es lo que pasaba hace 10 años y de hecho, por eso mismo en la reforma del Perú, la inicial, se decidió no hacer esa reforma porque realmente no teníamos los elementos suficientes para saber cómo abordarlo. Hoy en día los tenemos y creo que hay buenos ejemplos para seguir. Gracias, Alberto. ¿Alguna pregunta más? Si tenéis alguna otra pregunta, por favor, compartidla ahora en el cuadro de preguntas. Y si no, recuerdo también que podéis enviarlas una vez terminada la sesión, cualquier duda que tengáis. Pues, Alberto, a ver, sí, aquí hay otra pregunta de Ignacio, que dice que quería comentar que en Honduras se presentó recientemente un proyecto que modifica el Código Civil en materia de capacidad jurídica, como un dato que aporta Ignacio. Gracias, Ignacio, por la información. A ver, le voy a dar seguimiento. Y quizás eso es interesante compartir también, que a veces hay procesos de reforma que no están bien encaminados y que necesitan un apoyo, un empujón, o que están encarpetados, que no se discuten, que incluso a veces el Ejecutivo lo está planteando y está trabado el proceso porque no necesariamente hay apoyo en el Parlamento. Y para esas cosas a veces el sistema de Naciones Unidas puede servir, ¿no? Los expertos independientes, como la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, pueden mandar comunicaciones a los estados con preocupación sobre esos procesos, ¿no? Ya sea mandando recomendaciones al texto, ya sea pidiendo que lo prioricen. Y la verdad es que a veces ha sido muy efectivo, sobre todo ha sido efectivo para parar reformas muy malas, ¿no? Que a veces se quieren adoptar. Entonces, decirles también eso, ¿no? Que el sistema de Naciones Unidas puede ser un espacio útil para esos procesos, ya sea aportando en lo técnico o en lo político. Tenemos otra pregunta, vamos a intentar abrir el micro a Heber Dacuña, que ha levantado la mano para hablar. Heber. No está activa. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas. Así que nada, aquí termina la sesión de esta tarde. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta sesión
Y muchas gracias a Alberto por compartir un rato de su tiempo con todos nosotros. Esperamos que la formación les haya resultado de provecho, que hayan aprendido y hayan podido resolver algunas cuestiones sobre este tema tan interesante. Quería recordaros además que se os va a enviar, como siempre, un email de seguimiento en el que habrá una encuesta de evaluación para que podáis evaluar lo que os ha parecido en la sesión y nosotros podamos tomar en cuenta vuestras opiniones y comentarios y así mejorar de cara a futuras sesiones. Y ese email de seguimiento contará también con la sesión de grabación de este seminario y todos los materiales formativos, así como la presentación. Además, quería recordaros que el próximo seminario lo tendremos a final de febrero y será sobre educación inclusiva. Igualmente os animo a todos a que participéis en esa sesión y así como con las otras que quedan, aún nos queda la mitad del ciclo formativo. Y nada más, muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia y hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Alberto, chao.